Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo África y hoy os voy a enseñar las páginas que he coloreado durante el mes de julio del 2026. He coloreado un total de 13 páginas, de los cuales 2 son dobles. Vamos a empezar por la parte de la ruleta. La primera página que he hecho ha sido de Kerby Rosanes y ha sido esta. Es una de las pequeñas, lo tengo en una ruleta porque no me veía capaz jamás de hacer este libro de una tirada, estas páginas de una tirada. Y he coloreado la segunda. He usado lápices Prismacolor como he usado en esta y lo que tengo aquí es un post-it con los lápices que usé para la primera muñeca. Entonces los voy a seguir usando y lo único que hago es cambiar el orden de los colores. Me he fijado que si uso esta parte como el color marroncito, naranja, en todas, yo creo que va a quedar como una parte más encajado. Que aunque use los mismos colores, para que no parezca que cada muñeca es de su padre y de su madre, sí que voy a hacer eso. Esta parte la haré exactamente igual en estas. Y así se parece que encajan. Luego el fondo no tengo ni idea. He visto tal vez lo haga negro o muy oscuro, no lo sé. Porque dejarlas así queda muy soso. Pero ya lo veremos cuando colore todas. Tal vez cuando colore la última me plantea a ver cómo hago con el fondo. Bueno, y ya está. La siguiente que he coloreado ha sido el viaje de León. También una de las pequeñitas, porque ya os digo que si no, yo veía que jamás las iba a colorear. Y la que he coloreado ha sido esta. He usado lápices Prismacolor, que son los lápices que suelo usar. Siempre intento colorear lo mismo que pongo aquí, en esta, porque parece que es en el mismo lugar. Las flores ya las he coloreado y también aproveché pues el caracol y he aprovechado y usé este azul para hacer las maletas. Ya luego le pondré, ya al final le pondré algo más de chispa, a lo mejor le pongo algún corazón o yo qué sé, algún detalle más. Y también esta parte que será dorada seguramente. Pero de momento, para aprovechar esos colores y ponerlos en otro sitio más, pues he hecho eso, esa parte. Y si no recuerdo mal, también este mes he hecho las piedras y estas piedras, porque son las mismas también. Ya cuando vuelva a salir no me queda otra que hacerla a ella. En verdad la quiero hacer gris, pero no tengo muy claro cómo hacerlo. Gris azulado o algo así. No, todavía no tengo claro cómo hacerla. A León ya lo tengo fichado. Y ahora ya vamos con las grandes. La primera que tengo en la lista es de Joana, Maravillosos mundos de las flores silvestres, y la que he coloreado este mes ha sido esta. Lo hice súper rápido en una tarde. Lo que he usado ha sido pan pastel, 2 o 3 colores, azul oscuro, azul clarito y luego pues un rosa morado, así raro. ¿Cómo lo he empezado? Pues por las esquinas. Al principio intentaba no pasar el pan pastel por encima de las hojas ni de las flores, pero me quitaba un montón de tiempo. Si podía quitar alguna, bien, pero si no, luego tampoco le di importancia. Y dejando huecos en blanco. La parte más oscura por ahí fuera, luego la parte azul y algo un pelín más oscuro también por el centro para que quede como mezclado, pero siempre dejando huecos en blanco, así le da más luz. Y el centro que fuera el rosa. Y luego con lápices de colores Prismacolor cogí 2 azules oscuros y luego variado de rosa, naranja, un granate y hice las hojas y las flores. Un pelín de posca blanco para los puntitos que veis ahí alternos
sueltos y nada más. Súper fácil, me gustó mucho y no sé si hay más de este tipo, pero me ha gustado un montón colorearla. El siguiente es este de los bonitos, de los amigos bonitos, y el que he coloreado este mes ha sido este. Aquí hice una base de rotuladores quitando el fondo no, lo que es la pared. En el ratón, como no tengo rotuladores tan claritos, hice la parte oscura con rotulador y luego con un lápiz de color azul clarito le pinté a él. Y lo mismo con el rosa. Usé el rosa con los rotuladores, pero luego cogí un rosa clarito para la parte de alrededor. Y para el fondo lo hice con ladrillos, pero con lápices de colores, Prismacolor. Cogí una plantilla, primero hice la parte de fuera y luego ya coloreé lo que es solo la parte de superior izquierda. Y con un Posca blanco pues hice los detalles de las luces. Muy chulo, me ha quedado muy bonito, creo yo. El siguiente es el de Disney y coloreé Aladdin. Este, ¿cómo lo hice? Como son dos mundos diferentes, primero le di la vuelta y empecé con el pan pastel por arriba. Hice todo lo que es esta parte y un poco la parte de debajo, para que no estuviera Aladdin en el aire. Después, con lápices de colores, la parte más oscura para que tuviera más contraste. Ya le di la vuelta, una vez que hice esa parte, empecé con esta, también con pan pastel. Cogí tres colores, el marrón, naranja y el amarillo, hice ambas partes. ¿Qué me pasó aquí? Que al usar lo que es la moldura, o como se diga, tenía que haber hecho tal vez la parte completa. Aunque hubieran sido dos colores diferentes, o haber alargado un poco esta parte. No sé si tal vez así hubiera quedado mejor. Un poquito más, a lo mejor no hasta el final, esto que son como montañitas, pero sí haberlo alargado un poco más. Para la próxima, como que queda muy forzado. Y luego Aladdin, lo que es Aladdin, lo hice con lápices de colores entero, Prismacolor. Y también usé estos colores pues para hacer los detalles, un poco más oscuro, lo que son las rocas y eso. Y nada más. El siguiente es de Hannah Carson, el único que tengo de ella. Me encantaría tener el de Halloween, pero bueno, ya veremos. Vamos, que llego. He hecho a la chica. Suele salir un dibujo de este libro cada 2 meses para colorear en Instagram, pero este mes no lo vi o salió tarde y ya había empezado a colorearla. Y hacía siglos que no coloreaba un retrato a lápiz. Y bueno, pues en mi opinión no ha quedado muy mal. Se nota a lo mejor que no está completamente liso, pero sí he sido capaz de hacer las luces y las sombras de una cara que para mí es difícil. Rotulador a lo mejor tengo el punto un poco más pillado, pero en lápices de colores enteros pues me cuesta. Y luego, bueno, pues el pelo oscuro y me apetecía hacer algo brillante, entonces pues con el rosa de los Prismacolor fosforito, que no lo suelo usar, pues he hecho las frutas. Yo creo que ha quedado bien y todo ha sido en lápices de colores. No he querido poner nada de fondo
seguro que lo iba a estropear, salvo que hiciera con algún acrílico entero y no sé ni dónde los tengo. Así que bueno, así se queda. Muy bien, yo creo que ha quedado bien. El siguiente es un mitográfico. Elegí el del invierno. El que he coloreado ha sido este, que ahora os cuento. No tenía muy claro cómo colorearlo, entonces buscando paletas de colores vi esta y yo creo que encajaban bien. Digo, bueno, pues hago esta parte como más gris, a él le hago de naranja, los globos rojos, el fondo azul, azul y verde. Y el verde, pues bueno, pues en principio tenía pensado hacer eso verde. Pues ya me puse a colorear y cuando llegó a esta parte quedaba fatal. No me gustaba nada, eso de como si fuera hielo o algo así, no me encajaba, no me quedaba bien. Igual que estas nubes, muy raro. Entonces usé un Posca blanco para intentar quitar todas las rayas oscuras que quedaban súper mal y ya no sé en qué se ha convertido esto. Entonces realmente no me gusta este dibujo por eso. No me convence nada. Esto no sé, no sabría y ya no lo voy a arreglar. Claro está, no ha quedado mal, pero no me gusta realmente. Y ya después puse el color amarillo por darle que no quedara todo tan apagado. Y ya está, todo con rotuladores y algunos detalles con lápices de colores Prismacolor, pero todo con rotulador. El siguiente que he coloreado ha sido de Jasmine Becker y es una de las pequeñitas, que aunque en verdad la seleccioné yo para hacer una grande, pero no tengo ni una pequeña hecha en este libro. Así que pues, siempre hay una primera vez. Y la que he hecho es esta, que para mí ha sido mi favorita del mes, mi dibujo favorito del mes. Me encanta este libro. Rosa, gris, azulado, me encanta. Más bien, de este estilo es como quiero hacer a la gata del viaje de León. Más o menos, me gustaría hacerlo de estos colores, algo así. Un gris azulado. Y para que no se me olvide, los colores, incluso de la piel, que me gustó, los he apuntado aquí abajo. No sé si se ve bien, pero los he apuntado. Así, si quiero, aunque veis que he hecho el fondo, la parte de arriba, ya la he hecho de este color y en este caso la de arriba y la de abajo, porque he pensado que si cogemos el fondo y lo hacemos igual, aunque luego ellas sean diferentes, va a quedar bien. Mi idea a lo mejor, si no es el mes que en septiembre, haré esta. Todavía este año quiero hacer una pequeña y una grande de este libro. Pequeña, pues esta ya que tengo el fondo hecho, sería chulísima. Bueno, esta es mi favorita y todo ha sido con rotuladores de alcohol y un Posca blanco y negro. Las alas quedan muy bien con el negro. Yo creo que quedan muy bien, a mí me gustan mucho. A lo mejor con blanco también, pero este contraste de que sea todo muy colorido y luego tenga la parte de fuera negra, yo creo que queda ideal. Y luego un Posca blanco, pues para poner puntitos, algún detalle, para los ojos. Pero todo ha sido en rotulador. Y es mi favorita del mes. La siguiente es de María Troll. Este es uno de los libros que quiero terminar, así que siempre que hago una página me encanta, aunque no me gusta cómo ha quedado. ¿Por qué? Porque la he hecho con Neocolor, toda entera. Luego cogí, entonces queda como muy oscuro, muy raro. Y encima metí un montón de rojo a los árboles por cambiar de color, que no todo quede igual. Había tanto verde y ya vi que lo había estropeado. Entonces, bueno, lo que hice fue colorearlo para terminarlo. Esto sí que lo hice con lápices de colores, la parte verde más oscura, y creo que también cogí un lápiz para el marrón. Lo que veis ahí marrón también, la parte más oscura también lo hice con lápices de colores.
y poco más, pero todo ha sido con Neocolor 2. Lo que he elegido mal han sido los colores, no el material, creo. Luego también cogí, es verdad, me acuerdo, un lápiz de color como granate oscuro para lo que son las ventanas y un poquito los árboles. Y ya está, pero otra página hecha. El siguiente que tengo coloreado es Viaje mágico de Joana Basford. Y la página que terminé es esta. Todo con lápices de colores Primacolor y cogí varios verdes y luego, pues eso, sabía que la fachada la quería color carne y el tejado no sabía de qué color. Pues bueno, pues se me ocurrió el morado, como se me podía haber ocurrido cualquier otro color. Y ya después pues puse un poco de naranja amarillento para poner un color cálido y ya está, muy bien. Me gustan estos porque no tengo que hacer fondos. Que luego el fondo o haces la página entera o ya he pensado, que ya lo he hecho en algunos, poner un poco de cinta washi para hacer como el marco, aunque luego lo quites, no hace falta que se quede. Pero en estos casos no tiene pérdida. Queda chulo. El siguiente que he coloreado es uno de los goblins, que ha sido este. Este con los rotuladores de alcohol, las hojas, lo que son las hojas, y después, pues no sabía de qué colorear al dragón, dije rosa, ¿por qué no? Si pega con el verde. Pues rosa, con algún toque verde de las hojas para que queden como si estuviera hecho o si formara parte del ambiente. Y después el fondo con pan pastel. Cogí un pan pastel azul y luego al final intenté buscar uno rosa granate, pues para que no quedara, que no fuera el dragón el único animal, la única cosa rosa del dibujo. Y nada más, es decir, todo con rotuladores y el fondo con pan pastel. Muy bien y muy contenta que ya tengo los 2 dibujos del año de este libro. El siguiente que tengo apuntado es Gnomos de jardín, pero no lo hice. Es que no tengo manera con esos libros. Y luego añadí 3 más. Uno, que es trampa porque las tenía empezadas, por lo menos estas 2. De Kerby Rosanes, una doble, del mismo libro que os he enseñado antes, las muñecas, pues ha sido este. Bueno. Y la doble que he hecho ha sido esta, que como podéis ver se me ha roto. Le tendré que poner celo o algo. ¿Alguna tenéis alguna idea? Viendo que con un cacho de cinta o de celo, mi primera hoja, pero seguro que no es la última que se rompe. Tengo desde hace años. Bueno, pues esta es mi página doble y solo me faltaba colorear lo que son los peces. Todo lo demás lo tenía, o sea que era fácil. Bueno, y las casitas pequeñitas. Era el detalle, la tenía entera, o sea que he tardado nada. Bueno, nada, los peces se tardan un rato, pero poco. Me acuerdo más o menos de cómo lo hice. Primero hice con Derwent o Neocolor, pero con acuarelas, lo que son toda la base. Hice a los animales y todas las piedras. Y con acuarela metálica hice las pirámides un poco. No sé si se ve, si reflejan un poquito. Hace un montón. Hablo de, no sé, más de 3 años, seguramente. Más. Y después, con lápices de colores, pues como hago siempre, con los lápices de colores le doy la profundidad a los animales, a las hojas. Y el fondo, con pan pastel, cogí un azul clarito e hice toda la base, que creo que fue lo primero que hice. Antes de empezar a colorear los animales, hice el fondo, porque así, si manchaba algo, luego es más fácil a la hora de dibujar quitarlo. Una vez que hice la capa de azul clarito, eché como un fijador
de pan pastel específico. Y después cogí otro pan pastel azul más oscuro y empecé a hacer lo que veis que está al azar. Empecé a hacer con pan pastel y cogí una goma de borrar y hice esas líneas blancas. Igualmente, desde el principio yo ya estaba dejando huecos, como que lo hice así, al azar, dejando huequinos. Pero con la goma de borrar ya empecé a borrar y queda este efecto. Más fácil de lo que parece. Tienes que dedicarle un rato, pero queda muy chulo. Es una manera diferente de hacer un fondo. Entiendo que con cualquier tipo de pasteles se puede hacer. No hace falta que sea pan pastel. El coca a mí por comodidad es el que más me gusta. Y ya el resto, lo que son todos los peces, que es lo único que he hecho, ha sido con lápices de colores Primacolor y las burbujitas también. Las burbujitas igual. Y un Posca blanco, pues también le pasé por las burbujitas para que me entretuve, para que quedara más claro, que no quedaran tan forzadas. Y nada más, por fin, me ha encantado terminarlo. Lo tenía en mente para este año. Y la siguiente, que también es la otra doble de la que os he hablado, es viajar con el ratón salvaje. Y la que he hecho es la que, si me seguís, llevo 3 meses intentando colorearla, desde febrero, algo así, febrero-marzo, y encantada de haberla terminado. Como veis, estas son muy complicadas, pues yo prefiero hacerla en 3 o 4 meses, pues cada mes hago un poco. Empecé primero por todas las hojas, luego hice a los animales, después la ropa y bueno, lo último que he hecho ha sido todas las flores, el cielo y también he hecho lo que es el mantel o la manta, que sea. Y los detalles de la mochila, la ropa, los detalles, hice los huevos también. Y muy bien, muy contenta de haberla terminado, si no, jamás lo hubiera hecho. Ahora voy a empezar otra doble de otro libro que también es un reto y es la única manera que estas que son tan difíciles, pues en vez de hacerla en un mes, pues hacerla en 4 meses, en 5, en 6, no importa. La cosa es hacerlo poco a poco porque para ir avanzando y más un dibujo que te gusta. Y ya por último, de Lulu Mayo. Esta no os la dije en mis planes porque la hablamos a posteriori con Andrea y Audi. Lo hablamos después. Y Audi tiene este libro y Andrea no, pero Andrea tiene varios sueltos de Lulu Mayo. Entonces estamos intentando siempre encajar una página que tengamos las 3. Y en mi caso, por la que, bueno, y hemos decidido, decimos colorear las 3 esta. ¿Qué me ha pasado a mí? Empecé lo que son todos los muñecos, todo esto, y bien, más o menos. Luego hice la base, que sí la quería rosa, en vez de roja, que es como muy vista, y lo que no sabía era qué hacer con el fondo. Entonces cogí pues lo mismo que usé para la DIN, lo puse y empecé con el pan pastel, un rosa, un color carne. Creo que si hubiera cogido otro tipo, no quería hacer los ladrillos, quería hacer otra cosa. Yo creo que la he liado un poco. No me gusta. Luego cogí un lápiz de color un poco más oscuro y lo pasé por aquí, pues para ver si le daba un poco más de chispa o no sé, quedaba como todo muy, muy mal, muy forzado. Y ya está, todo con lápices de colores Primacolor, esto también, y el fondo con pan pastel. El Posca blanco, como siempre, pues para poner estas líneas las hice con lápices, así en medio, y quedaban menos separados. Iba a hacer otra aquí, pero bueno, al final igualmente iba a poner también una blanca, pero hice aquí, si veis, una línea y no quedó bien. Y bueno, pues la quito y lo he disimulado como he podido. Y ahora os enseño los 2 dibujos que han coloreado mis compañeras y veréis qué diferencia y qué chulada.
Han quedado súper bien. A mí me gustan más que la mía. Bueno, habrá meses que me guste más la mía que la de ellas, pero bueno, en este caso me han gustado un montón las de los dos, me parecen súper bonitas. Así que, como siempre, muchísimas gracias por haber coloreado conmigo, que me encanta. Me divierte que irnos enseñando el proceso. Un besazo para las dos. Y ya está. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os agradezco un like y ponerme en comentarios cuál es vuestra favorita. A ver si coincide con la mía. Un beso muy grande. Adiós.